Hola a todo el mundo, ¿qué tal estáis? Hoy quiero hablaros de un tema que creo que es muy importante, no solo en el ámbito de la magia y de la hechicería, sino que creo que es un trabajo que todos deberíamos de hacer en nuestra vida. Se trata del trabajo de sombras y ahora mismo os voy a explicar en qué consiste. Durante siglos hemos dejado en un rincón del inconsciente a nuestra verdadera esencia, aquello que se llama nuestra naturaleza más salvaje. Desde muy pequeños hemos sido educados para ser lo que se conoce en la sociedad como buenos niños, ¿no? Y a medida que crecemos, profundizamos en esta socialización, o quizá mejor dicho, disociación de nuestra verdadera personalidad. Y lo llevamos a tal punto de no saber dónde está realmente el límite entre aquello que realmente deseamos ser y cómo actuamos solo por cumplir las expectativas de los demás. Podemos ver el trabajo de sombra desde la perspectiva de los senderos de la mano derecha y de la mano izquierda. El de la mano derecha ve al ego como un enemigo que hay que dejarlo a un lado, erradicarlo y considera que la sombra siempre va a ser algo malo. Mientras que el sendero de la mano izquierda considera que el ego y nuestras sombras forman parte de lo que somos y que no hay que buscar erradicar a ninguna de las dos partes, puesto que son importantes y necesarias para nosotros, pero sí reconocerla para saber cómo tenerla a nuestro favor. El sendero de la mano derecha vela más por el interés colectivo, mientras que el de la mano izquierda suele ser un sendero individual. Por supuesto, para mí es mucho más coherente el sendero de la mano izquierda, puesto que la mejor manera de sanar no es rechazando una parte de lo que eres, sino aceptándola y dándole el lugar que corresponde. Para el psiquiatra Carl Gustav Jung, la sombra está compuesta por los aspectos desconocidos o reprimidos de nuestra personalidad que están en el inconsciente. Estos aspectos, mientras estén en la oscuridad, se van a presentar en la conciencia a través de una máscara. En resumen, la sombra es todo aquello que elegimos de manera inconsciente reprimir por diferentes motivos. Pueden ser características de tu personalidad que escondes por miedo a lo que piensen los demás, o pueden ser experiencias traumáticas que te causaron tanto dolor que tu mente las hizo olvidar para protegerte. Nuestra sombra es la parte más delicada y a la vez importante porque define totalmente quiénes somos. Y ese miedo inexplicable o esa ira desenfrenada que se apodera de nosotros en ciertos momentos tiene una causa y tiene una explicación, pero para la mente humana ver la realidad puede ser muy duro, por lo que nuestra mente lo que hace es decidir actuar como si nada hubiese pasado para poder seguir hacia adelante. Es una forma de protegerse y ser capaz de avanzar en la vida. Sin embargo, tarde o temprano aquello que guardamos en la sombra va a complicar significativamente nuestra vida y nuestras relaciones. La rabia, la sexualidad, enfrentar desafíos, superar miedos, traumas y el contacto con nuestro propio poder son derechos que nos han estado vedados de alguna u otra manera durante mucho tiempo, incluso por nosotros mismos. Algunas de estas represiones, al estar tan relegadas a la parte inconsciente de la psique, se transforman en ciertos bloqueos que nos impiden vivir nuestra naturaleza en plenitud. Entonces, aquello que debería ser un aspecto luminoso, creativo y rico de nuestra personalidad se puede transformar en algo oscuro cuando tratamos de reprimirlo. Cada uno de estos comportamientos renegados representa una herida y tomar contacto con estas heridas sirve para comenzar a sanarla y, por supuesto, liberarla. Al traerla a la conciencia podremos descubrir partes de nosotros que no conocíamos o no queríamos ver, así como también algunos talentos o dones que estaban ocultos. A medida que las vayamos conociendo, nos iremos dando cuenta de que constituyen la parte más viva y rica de nuestra personalidad. Y una vez que podamos aceptar e integrar todo ello, nos daremos cuenta de que contamos con recursos muy valiosos para poder llegar a vivir una vida más plena. Pasamos años y años de nuestra vida sin tomar unos minutos para preguntarnos
cómo estamos, cómo nos sentimos y por qué nos sentimos así. Vamos frenéticos por la vida y no esperamos a pasar un tiempo de calidad con nosotros mismos, de sentarte, dejar libre a la voz que hay en tu interior y escuchar lo que te tiene que decir. Este es el momento más complicado porque nos queremos siempre distraer de millones de maneras, de formas posibles, con tal de no escucharnos a nosotros mismos. Y el trabajo de sombra va de eso, de sumergirte en esa parte más profunda de ti, porque todo eso que has ido guardando durante tanto tiempo necesita libertad. Tú necesitas libertad y soltar todo ese peso que no quieres ver ni sentir. Aunque no tienes que seguir un camino esotérico o brujeril, sí que el trabajo de sombra es importante porque es una fuente muy poderosa de autoconocimiento y en la brujería y la hechicería es muy útil poder llegar a conocer el potencial que tenemos y poder saber nuestros puntos más fuertes y nuestros puntos más débiles. No todo lo que se esconde en la sombra es algo doloroso, sino que muchas cosas que guardamos ahí son normales e incluso bonitas, pero en algún momento de tu vida algunas personas te han hecho creer que no es así. Lo primero a lo que nos enseñan en esta vida es a odiarnos a nosotros mismos. Esto es a causa de cómo nos tratan los demás, sobre todo cuando somos más pequeños. Hay detalles que dejamos escapar o que pensamos que no tienen importancia y esto es porque nos enseñan que lo que sentimos nunca es para tanto o no tiene importancia, que somos demasiado sensibles y un sinfín de cosas que no hacen más que invalidar aquello que sentimos. Y el trabajo de sombra, sin embargo, aunque sea necesario, es un tema sumamente serio y complicado, por lo que alguien que esté pasando por un mal momento o un momento difícil de su vida no es alguien apto para realizar el trabajo de sombra en ese momento, ya que cuando tenemos ese mal momento apenas tenemos fuerza y lo menos que necesitamos cuando estamos mal es esforzarnos de más o dar más de lo que podemos. Así que, y además los pensamientos que tenemos en esos momentos no son claros ni fiables cuando la mente está así en tensión, y forzarla de esa manera pues puede traer consecuencias que no sean positivas. Primero, está bien buscar ayuda profesional si lo necesitas y cuando te sientas mejor puedes emprender ese viaje de trabajo interno e incluso puedes hacer también ese trabajo con la ayuda de un profesional que siempre va a arrojar mucho más luz en todo el trabajo de sombra. Durante mucho tiempo se ha considerado que la sombra se comienza a crear a partir de nuestra niñez, cuando empezamos a tener conciencia, pero ¿necesitamos conciencia realmente para algo que ya queda grabado en el subconsciente? Me explico. Las sombras son aquellas creencias, experiencias y cualidades que están en esa parte llamada subconsciente. En el subconsciente quedan guardadas miles de cosas que nuestra mente percibe a lo largo de la vida y esa información la va acumulando ahí dentro sin la necesidad de que tú mismo sepas que está ahí. Es información importante, pero que tu mente no te quiere revelar así como así, porque tal vez eso le cause consecuencias. Y esto hay que grabárnoslo a fuego, y es que cualquier situación va a dejar una huella en la mente de cualquier ser humano, tenga la edad que tenga. No obstante, los primeros 7 años de vida de una persona son los más importantes, ya que somos más vulnerables, lo que quiere decir que aquello que vivamos en esa época quedará aún más grabado a fuego en nuestra mente y va a definir quiénes seremos como adultos. Podemos pasarnos años de nuestra vida intentando cambiar y haciendo el máximo esfuerzo por mejorar algún aspecto de nosotros y aún así no lograrlo. Así que algo curioso aquí es que no siempre se trata de cuánto lo intentes, sino también de cuánto sabes. No puedes arreglar un problema si no sabes de dónde viene ese problema, dónde está la raíz de ese problema. Si no comprendes dónde nace algo, no importa cuántas veces lo intentes mejorar, vas a fracasar en todos tus intentos. Y recordar que aquellas personas que tienen estos típicos comentarios de ahora parece que todo causa traumas o no se puede decir nada porque todo afecta,
Y ese tipo de comentario pues es un reflejo de aquellas personas que quieren deshumanizarse a sí mismos y a todos los demás, porque eso mismo es lo que han vivido toda su vida y sin darse cuenta se quejan de algo que evidentemente le ha dejado una huella o un trauma. Así que recordad que cuanta más necesidad tiene alguien de aparentar lo fuerte que es y vincula el ser fuerte con no llorar ni expresar lo que siente, más débil es esa persona por dentro. Hace falta mucho valor para expresar lo que siente y aún más para tratar de comprenderlo. Pongamos algunos ejemplos de cosas que puede haber en la sombra. Por ejemplo, el miedo a ser tú mismo. Es posible que en algún punto de tu vida te hayan hecho creer que ser tú, en general, es algo de lo que tienes que avergonzarte. Puede ser que te hayan dicho que eres una persona aburrida, o que hablas mucho, o que eres muy pesado, o hay que ver la friki esta, o lo que sea, o que eres muy emocional, o bla bla bla. Probablemente esto no sea cierto, y quienes nos dicen este tipo de cosas suelen ser personas que se sienten así. Alguien que, por ejemplo, tiene la necesidad de parecerle divertido a todo el mundo y que se esfuerza en agradar. Por lo tanto, si ve que tú eres una persona que agradas por el simple hecho de ser tú, quizás sienta rabia de no poder lograr lo mismo. Por ello, la gente lo que hace es atacarte con esa habilidad que ellos tanto anhelan tener. Mucha gente quiere lograr ser algo, pero sin tener que sufrir esa experiencia de transformación. Así que si ellos no pueden conseguir ser lo mismo que tú, tampoco van a dejar que tú puedas serlo. También puede deberse a experiencias traumáticas, porque un trauma es el resultado de sentimientos incapaces de ser procesados por la mente, ya que tienen una intensidad tan grande que podríamos decir que nuestro cerebro colapsa y para sobrevivir reprime gran parte de lo que siente. También puede deberse a aquellas creencias que pasan de generación en generación, que pueden ser más una condena y una carga que una ayuda, y más aún cuando tienen un contexto religioso. No porque una religión sea necesariamente mala, sino porque las personas van tergiversando algunos mensajes y creencias según lo que a ellos les conviene. Hay gente, por ejemplo, que juzga la manera de vivir de una persona porque se case o no se case, porque se quede embarazada, no se quede embarazada, porque sea homosexual, porque sea lo que quiera ser. Sea lo que sea, siempre hay algún tipo de desprecio, de rechazo o que por lo general va ligado a alguna religión o a lo que la sociedad cree que es lo correcto. La finalidad de este trabajo es ser capaces de aceptar e integrar nuestra sombra, que todos los tenemos, hacer frente a todo aquello que nos hace daño desde una perspectiva también que sea amable hacia nosotros mismos. Poder ver quiénes somos con total transparencia, reconocer aquellas cualidades positivas también que algún día decidimos ocultar para poder agradar a otro o dejar de ser juzgados, así como aquellas otras características más negativas que hemos podido desarrollar a causa del sufrimiento y de las malas influencias también. El primer paso para mejorar es aceptar lo que son las personas, situaciones y a nosotros mismos. Una vez que aceptamos lo que todo es, sin poner expectativas irreales o intentar modificar la realidad, tenemos la oportunidad de hacer algún cambio. No importa cuánto te esfuerces en mejorar algo de ti o de tu vida si no sabes cuál es la raíz que lo ocasiona. Esto ya lo hemos dicho antes. Así que el trabajo está en descubrir de dónde nace esos miedos, esas inseguridades, de dónde surge esa voz interior que te juzga, que es cruel contigo, el por qué te autocastigas, el por qué te exiges una perfección constante o por qué eres incapaz de amarte. Todo ello tiene una razón de ser y el trabajo de sombras te ayuda a ir encontrando esa respuesta poco a poco. La sombra nos ayuda a poner límites sanos y nos ayuda a encontrar ese valor propio que nos ayuda también a ponernos como prioridad cuando es necesario. Aceptar e integrar la sombra no va de sanar simplemente, sino de descubrir aspectos de ti que son también realmente buenos. Así que quizá hayas experimentado una injusticia hacia ti en algún punto de tu vida y te haya ardido fuego de ira en el interior. Y eso es tu ego, es tu sombra advirtiéndote de que no te merecías vivir eso, impulsándote a hacer algo para protegerte y darte el lugar que realmente te mereces.
hablamos de lograr un ego sano, no va tampoco de ser alguien que se moleste por todo, por cualquier cosa, sino que cuando estés en una situación de incomodidad con otras personas, sepas decir basta y poner tus propios límites y estándares. Algo que predomina mucho en la sociedad es anteponer siempre a los otros por encima de nosotros. Se piensa que hay que ser siempre amable, comprensivo, empático, complaciente y demás, hasta tal punto de que cuando no te sientas cómodo con algo y lo dices, entonces que te tachan de mala persona, porque siempre te has callado y cuando ya pones tu límite es como, uy, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le pasa a esta persona? Es muy curioso porque cuando la gente es intolerante y crítico y son gente que critica a todo el mundo, parece ser el tipo de persona al que todo el mundo alaba. Y cuando aquellas personas que tienen buena fe y quieren poner límites sanos, de repente pasan a ser horribles ante los ojos de esas personas, ya que están demasiado acostumbradas a manipular a ese tipo de personas a su antojo y a aquellos que son más empáticos y sensibles. Si nos comunicamos con educación y empatía, nada malo tiene que suceder, a no ser que la persona con la que hable pues, sea alguien que no respeta ni tiene en cuenta lo que siente. Solemos temer mucho a poner límites a las personas por miedo a las consecuencias de ello, pero lo cierto es que si poner límites te causa inseguridad o miedo, tal vez es el momento de replantearte si esa persona a la que tienes que ponerle un límite tiene que estar en tu vida o no, sea quien sea. Por otro lado, solemos recordar muchas veces más lo malo que nos pasa que lo bueno. Así que cambiar de actitud es muy importante en este sentido, porque apreciar lo bueno que tenemos nos hace valorar todo lo bueno que tenemos en nuestra vida, mientras que si solo vemos lo malo, al final aquello bueno que tenemos no lo apreciamos y puede ser que lo acabemos perdiendo. El autocastigo y la culpa solo sirve para hacer decaer nuestra autoestima, sentir que valemos menos y que no somos suficientes, por lo que entramos en un círculo de autodestrucción en el que ya os digo yo que no queremos entrar. Así que en el trabajo de sombras debemos de ser conscientes de esto, porque vamos a ver y ser conscientes del daño que hemos también podido causar a otras personas, porque también hemos causado daño, también hemos sido malos. Y por supuesto creo que nos hemos causado mucho más daño a nosotros mismos. Por ello hay que estar muy preparados, hay que aceptar aquellas situaciones también en las que actuamos de forma cruel, ya que siendo conscientes de ello es como se puede evitar repetir esos errores que hemos cometido en el pasado con otras personas y con nosotros mismos. En este sentido podemos ver que no es lo mismo decir soy una mierda de persona que no vale ni para defenderse a sí mismo, por ejemplo, que decir en aquel entonces no tenía la confianza ni el valor suficiente para poner límites. Lo importante es que he aprendido de ello y ahora puedo hacerlo. ¿Ves la diferencia? Llegar a tener un diálogo interior sano es complicado, pero es muy posible. Por ello, cuando descubras que has hecho algo mal en el pasado, no te autocastigues. Háblate con amabilidad, como si le estuviese hablando a un amigo, porque para también sanar estas partes necesitas ser bueno contigo mismo, aun cuando sientas que no lo mereces. Es posible que en ese sentido experimentemos un vacío o una soledad que intentemos llenar con personas, cosas o experiencias, pero la realidad es que solo se llena aprendiendo a llevarte bien contigo y cuidando y amando a la persona que eres. Parece algo súper difícil, pero de verdad que no lo es, y creedme que he estado pasando por ahí. Así que lo bueno de la sombra es que a pesar de estar escondida, asoma muchas veces a través de nuestro comportamiento y de nuestros sentimientos. Y quedaros con algo: así como nos tratan de pequeños, es como nosotros nos vamos a tratar de adultos, y así es como vamos a seguir permitiendo que nos traten los demás. Cuando te des cuenta de esos patrones es cuando podremos realmente cambiarlo todo. Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Va a haber una segunda parte porque os voy a proponer ejercicios para trabajar la sombra. Así que en la próxima semana, después de que se publique este vídeo, os subiré la segunda parte de él.
Y bueno, espero que os guste mucho, me dejáis lo que opinéis en comentarios, por favor, y dadle a me gusta, suscribiros si no lo estáis. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta pronto.